Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. Hoy quiero decirlo con todas las palabras: ¡páguele a la caja! ¡Pague la deuda con la caja! He oído argumentos de todo tipo, pero pocos argumentos tan estúpidos, tan ridículos. Para mí es más rico comer arroz y frijoles en paz que venderle el alma a Satanás. Debería tomar un vasito de agua antes de hablar para que pueda coordinar la lengua con el cerebro. Pero aquí o todos rabones o todos culones, pero no unos ñatos y otros narizones. Se toman un vaso de me vale madre. Creo que me extrañaban, ¿verdad? Coca-Cola sin azúcar presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 3 de febrero del 2023, como siempre en compañía de... May, espero que todos estén muy bien. Se me está haciendo muy larga la introducción a veces ya. Hay que replantearla. Bienvenido. Los temas para esta semana: vamos a hablar de la audiencia de la ministra de Salud en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos, de la interpelación al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, del proceso de elección de la Defensoría de los Habitantes, que tiene una nueva candidatura presentada esta semana, y de lo que dejó el periodo de sesiones extraordinarias que se acabó el pasado martes. 31 de enero, así es. Empecemos con la ministra, y aquí un poco de contexto. La ministra de Salud fue convocada inicialmente porque ella fue la jefa de campaña durante la segunda ronda electoral del Partido Progreso Social Democrático. Correcto, entonces esa era la razón por la que ella estaba inicialmente convocada, no en su condición de ministra, sino en su condición de ex jefa de campaña de ese proceso. Posteriormente se conocieron todas las informaciones vinculadas al troll, Piero no me acuerdo, como le dice Pilar. Ya estás igual que Pilar, qué molesto. Piero no me acuerdo. Qué molesto, man. Y entonces también claramente se le convocó para ver si en campaña ella sabía, conocía, había hecho uso de... troles. Exacto, los servicios de este personaje. Vos sabes que además dejaron pasar una oportunidad valiosa para preguntarle por el famoso audio de Stefan Brunner, donde Stefan la señala que Jocelyn es una pedigüeña y que si uno no le da lo que quiere hace un berrinche. Yo no creo no que le preguntaron nada sobre eso. No había mayor cosa que preguntar, digamos, porque era evidente que, digamos, se está hablando del contexto de campaña. Digamos que de ese audio no sale nada importante en relación a ella y sus funciones en términos de lo que sería la estructura paralela, que es lo que en teoría investiga esta comisión. Pero bueno, la señora llegó a su audiencia con la compañía de su abogado, el único ministro censurado en la historia del país, don Juan Diego Castro. Y eso fue lo que más bien acaparó la sesión. Correcto. Porque los diputados, en lugar de enfocarse en Jocelyn, se enfocaron en Juan Diego. Le salió la estrategia por ahí. Y se enfocaron en, incluso, discutir entre ellos, básicamente. Sí. De hecho, un observatorio de la Universidad Latina de Costa Rica, correcto, junto con una agencia de comunicación, me parece, hicieron un análisis de quiénes fueron los que hicieron más uso de los minutos durante esa audiencia. A ver, y yo entiendo que doña Dinora es la presidenta. Ella tiene que hacer uso extraordinario. Pero la cantidad de minutos que Sally que usó es abismal. Claro, a ver, ella suma muchos minutos porque le toca decir, bueno, tiene la palabra, sí, moción. Pero no, es que... fue mucho, pero... El problema con doña Dinora es que ella cree que es presidenta de un tribunal de justicia, entonces actúa como tal. El problema con doña Dinora es que ella es diputada de este país, empecemos por ahí, y no debería serlo. Pero bueno, más allá de eso, la audiencia se enfocó más en la presencia de Juan Diego Castro, con quien hubo un par de intercambios interesantes, porque en algún momento, esto es un dato curioso, un dato gracioso más que curioso, en algún momento de la audiencia la ministra se quejó del escándalo que le hacían, era más grande que el que se había hecho con el caso Chemis. Claramente nuestro troll legislativo
Ariel Robles no iba a dejar pasar la oportunidad. No lo soporto, mae. No iba a dejar pasar la oportunidad de recordarle a doña Jocelyn que el abogado de Figueres en ese caso fue don Juan Diego Castro. Entonces, y le dio una recomendación de que buscara mejores juntas. Eso sí fue un consejo válido. De hecho, hay un video de esto también. A ver, detrás de Ariel se sienta, al parecer, un asesor legislativo del Frente Amplio que con una camarita pequeña se pone a hacer video. Porque las cámaras del plenario de la asamblea en general graban a la persona que tiene el micrófono. No al resto. No al resto. Entonces, digamos, perdemos esas tomas panorámicas. Eso es más o menos como lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos y que la gente dice, bueno, pero es que nos perdemos las cosas más emocionantes. Aquí pasa exactamente lo mismo, porque las cámaras se manejan robóticamente, no manualmente. Esta persona graba un video que después Ariel sube a sus redes sociales, intercambiando con las cámaras oficiales de la asamblea, en el que al parecer Juan Diego hace un comentario despectivo hacia Ariel después de hacer ese comentario. Pero sí, a ver, por más gracioso que haya sido el comentario de Ariel, lo que demuestra es que la estrategia que llevaba la ministra de distraer, de molestar, de incomodar a los diputados con ese abogado, funcionó. Correcto. Y casi hubiese sido una audiencia perfecta para ella, digamos. Casi sale bien librada. Casi. O sea, a ver, de hecho, cuando dice al final, vea, si ustedes me vuelven, porque al final, o sea, como se perdió todo el tiempo peleando en discusiones entre diputados, en recesos para que ella hablara con Juan Diego, para que le dijera que podía responder y que no, etcétera, etcétera. O sea, se perdió una cantidad impresionante de minutos. Entonces, al final, quedaron diputados queriendo hacer uso de la palabra y dijeron, bueno, vamos a tener que volverla a convocar. Y ella dijo, bueno, si me hacen volver a venir, que en todo caso estoy obligada, me voy a abstener de responder. Hasta en ese momento, ella tenía todas las de ganar y hasta era entendible que dijera, yo no voy a seguir participando de esto porque vea lo que hicieron hoy. Ahora, pero... O sea, lo peor de todo es que ella misma se saboteó. Correcto. A ver, el resumen de toda la audiencia es que no salió mayor cosa ni información nueva. Salvo la que ella dio misma. Salvo la que ella misma en un mensaje que llevaba escrito dio y después usó los recursos del Ministerio de Salud para intentar hacer una aclaración pública de que lo que dijo no fue lo que dijo. Nos quiso hacer gaslighting con el término transcripción literal. Exacto. Me resulta ofensivo eso. Me mandaron una transcripción literal que omitía palabras que claramente se oyen en el audio de la sesión que la señora sí dijo y lo que dijo fue yo no pagué a nadie para atacar a ningún diputado. A los medios sí. Y entonces al día siguiente, después de que... A ver, eso de hecho hasta le pasó desapercibido a los diputados. Sí. Porque ella dijo, es que si me vuelven... O sea, yo no le pagué a nadie para atacar diputados, a los medios sí, y siguió hablando. Nadie le dijo Nadie reaccionó en ese momento como, ¿qué está diciendo? Ya no había tiempo. Y lo otro fue que entonces dice, bueno, es que además por las faltas de respeto que hubo aquí hoy, si me obligan a venir, yo me voy a abstener. Y entonces la discusión se desvió. Entonces, ¿a quién le faltó el respeto? Y entonces, al final no fue a ella que le faltaron el respeto. Fue a Juan Diego. Y en todo caso, ella lo que dice es que se empezaron a hacer comentarios aquí de heterosexualidad y que no sé qué. Cuando el que dice 2 veces fuera el micrófono, pero lo suficiente para ser captado, fue Juan Diego Castro en una intervención hacia donde estaba Francisco Nicolás, que le dice, yo soy heterosexual. Entonces, más bien, la falta de respeto vino de Juan Diego Castro hacia Chico Nicolás, no al revés. Correcto. Ahora, ¿y por qué pasó esto? Porque resulta y acontece que Juan Diego supuestamente le estaba tomando fotos subrepticiamente, hasta esa semana descubrí qué significa esa palabra, a Francisco Nicolás. Entonces, el señor, que tiene igual la misma cantidad de inteligencia emocional que Eliezer Feinsack, 0, interrumpía mientras estaban otras diputadas haciendo uso de la palabra y le decía, si quiere tomarme fotos, tómeme una con mi hoja de delincuencia que está en blanco. Dios mío, qué papel. Pero bueno, yo lo que iba a mencionar es, además me parece que quienes estaban presentes dejaron pasar una oportunidad, porque la ministra lo que dijo fue, yo estoy muy ocupada, tengo muchos temas que atender, entonces si me vuelven a llamar me voy a abstener, lo cual es básicamente una amenaza de no me llamen porque voy a venir a hacer nada. Pero dejaron pasar lo más importante, y es decir, como si nosotros entendemos que un ministro de gobierno tiene mucho trabajo y está muy ocupado y tiene que atender muchas cosas. Por eso es que cuando hay un escándalo, lo esperable es que la persona se haga a un lado para que su escándalo personal o
o esto es semiprofesional, digamos. Supuestamente es personal porque ellos lo han vendido así. Correcto. Para que su escándalo personal no interfiera con la gestión del ministro ni interrumpa las funciones que un ministerio tiene que estar atendiendo. Y nadie se lo dijo en ese momento. Es como, es que sí, un ministro está muy ocupado, no tiene tiempo para atender estas cosas. Sí. Por eso es que cuando pasan estas cosas, lo esperable es que usted se haga a un lado, pero usted ha decidido aferrarse a su cargo. Entonces seguirá viniendo las veces que sea necesario que venga. Y nadie se lo dijo. Y eso era digamos, no entiendo cómo tienen tanto tiempo para pensar, digamos, tantas cosas que decir, porque los que más hablan en esas audiencias son las y los diputados, y no responden a lo de fondo, que fue eso, que fue lo que dijo la ministra en la sesión, porque si lo hubieran agarrado ahí mismo y le dicen, como usted acaba de decir, que usted a los medios sí pagó para atacarlos. Y lo dijo bajo juramento. Inclusive, a ver, hay gente que dice, y dentro de esa gente está nuestro jefe, que ella no quiso decir lo que dijo. No, yo también creo que tengo claro que... Yo creo que ella es lo suficientemente tonta, me vale que me cancelen por hacer este comentario con esas palabras, yo creo que ella es lo suficientemente tonta como para que tuviera un lapsus brutus, yo le digo lapsus honesty. Porque sí, Piero Calandrelli es un mentiroso, mitómano, pero a esta señora no se le queda atrás. Entonces sí, yo creo que no, eso no fue sin querer, fue un momento de ups, se me resbaló. Lucho, un momento de ups es literalmente que lo hizo sin querer. No, bueno, lo hizo sin querer, pero dijo la verdad. Lo hizo inconscientemente, correcto. A eso me refiero, que dijo la verdad. Pero al otro tema, ahora a raíz de esta audiencia y de las renuncias que se han dado en las comisiones técnicas del Ministerio de Salud, más las mentiras que la ministra dijo en la interpelación en el plenario, que las documentamos en ese reporte especial de barra de prensa. Correcto, cuando se hizo. Se señaló desde la bancada del Frente Amplio, específicamente Antonio Ortega, si no me equivoco, que se va a presentar una moción de censura contra la ministra. Enhorabuena, ya era hora. A ver, yo creo que... La pedimos por última vez la semana pasada. ¿La pediste vos? ¿Cierto? No, sí, siempre estás dando el crédito y yo no lo voy a negar. Hay un tema aquí, y es que, a ver, en este país las mociones de censura no tienen ningún efecto práctico. Es nada más un efecto simbólico. Es un efecto, pero aún más simbólico por la única persona que actualmente lo tiene. Sí. Ahora, claro, porque podemos decir que Juan Diego Castro es el único ministro censurado en la historia de este país. Y yo no me canso de recalcar cada vez que hablo sobre mociones de censura en alguna nota que el único ministro que tiene la deshonra de la moción de censura es Juan Diego Castro. Ahora, ese es mi punto. Esto es lo que uno... A ver, cuando han habido... por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando hubo amenazas de mociones de censura... Que se presentaban. Que se presentaron varias y ninguna llegó a ser votada. Porque los ministros renunciaban. Los ministros denunciaban. Esa es la acción que se espera dentro de las reglas normales de política en este país. Con decencia. El problema es que aquí estamos trabajando con gente indecente. Y a ella no le va a importar que la censuren, y al presidente no le va a importar que le censuren a la ministra, y no va a pasar nada, y lo que va a hacer es perder todo valor simbólico que tiene. No. Vieras que... A ver, eso fue el lunes, ¿verdad? El martes fue que se anunció la moción de censura. No recuerdo. Y el miércoles, mentira, fue el mismo miércoles de conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. Y lo recuerdo porque ese mismo día le preguntaron a Jocelyn ahí en el Consejo. Al presidente le preguntaron qué pensaba de esa moción de censura. Y vieras que la defensa que hizo de cuál era el futuro de Jocelyn no me pareció convincente como para decir, mira, sí, la va a sostener en una moción de censura. A ver, lo esperable es que si hay unas opciones reales de que la moción de censura pase, que se retiren antes de que eso suceda. Porque me imagino que andan sondeándolo. Esos son los efectos simbólicos. De hecho, varias fracciones, me parece que la Unidad, el Liberal y el Liberación dijeron que lo van a valorar el lunes, que tienen reunión de fracción. Ahora, yo dudo que estemos tratando con gente que se mida bajo esos parámetros y que esto vaya a mover la aguja realmente. Y lo que puede pasar es que quemen la vía de la moción de censura y el valor que tiene muy pronto, y salgamos de este gobierno con más de un ministro censurado y sin que nada pase. Aquí la pregunta que debemos hacer... es que técnicamente Juan Diego Castro, Figueres lo sostuvo también como ministro. Se fue después alegando otras razones. Correcto. Ahora,
Por eso, cuando... El tema es qué tanto la va a sostener después de que sea censurada. Si es que la Asamblea pregunta censura. que hay que hacerse aquí, que deberían estarse haciendo en el plenario, es si la Asamblea debería tener una moción de censura con un verdadero valor. No. No, ahí sí no. Ahí sí no estoy de acuerdo. Entonces, ¿para qué tenemos mociones de censura? O quitemos eso de la Constitución. Es que para que tenga valor, habría que pasar ya al sistema... A un sistema parlamentario. La pregunta que debemos hacernos es también si... Y habría que tener demasiado cuidado porque vea lo que pasa en Perú. Bueno, sí, es cierto. O sea, es que a eso es mi temor, digamos. Sí. Que lleguemos al extremo de ser Perú. Sí, entonces nos quedamos con los simbolismos de las mociones de censura para nada más para el recuerdo. Es que por lo general hemos tenido presidentes que cuando le dicen, cuando la asamblea le dice, vamos a censurar a este ministro, porque vea que de hecho el procedimiento siempre ha sido así, pero ahora está escrito en el reglamento de que la moción de censura se le programa una fecha y que se le avisa al ministro que ese día se va a votar. Correcto. Entonces, como este día... Tiene hasta este día para renunciar. Exactamente. Si renuncian, no se puede votar la moción de censura. Ese es el tecnicismo. Digamos, si usted renunció, ya no lo pueden censurar. Sí. En fin, discusiones que hay que tener sobre el futuro del país y el balance de poderes. Sí, pero lo volvimos a desviar. No hablamos, de lo que menos hablamos fue que Jocelyn dijo que sí le había pagado a troles para atacar, lastimar a 3 medios de prensa. Nada nuevo. Ya era conocido y reconocido. Luego salió diciendo que mandando una transcripción literal, que no era transcripción literal, como la persona que transcribe literalmente las conferencias de prensa del Consejo de Gobierno, me ofende que el Ministerio de Salud pretenda redefinir el concepto de transcripción literal. Es que era literal de lo que tenía que decir, no de lo que dijo. Eso es lo que no entendiste. No, y vos sabes, yo recuerdo que cuando yo edité ese video, ella no estaba leyendo nada. Estaba leyendo. Ella tenía un mensaje. Entonces lee mal. Es que hasta eso, o sea, tras de que no sabe estructurar bien una sola oración, tiene mala dicción, no sabe leer. Aunque bueno, no me sorprende una persona que cuando la interpelaron tenía una hojita que decía, respire profundo, tome agua, pida que le repiten la pregunta, en fin. Pasemos al siguiente tema. La interpelación al ministro de Hacienda. Don Nogui Acosta fue convocado para dar cuentas de la conferencia de prensa y el famoso megacaso de evasión fiscal, que al parecer involucra a Leonel Baruch y al BCT y que estaba en solicitud de desestimación al momento de la conferencia de prensa. Y entonces había una interpelación en el pleno. Recordemos, los ministros pueden asistir a cualquier comisión investigadora o normal, eso es en audiencia, pero también pueden ser convocados al plenario legislativo a lo que se conoce como una interpelación, que es cuando ellos llegan. Una es una comparecencia, la otra es la interpelación. Correcto. De hecho hay 3, audiencia, comparecencia e interpelación. Correcto. Y también pueden llegar en cualquier momento a dar mensajes al plenario legislativo sin ser convocados. Esos son prerrogativas. Eso, gracias. Pero bueno, el ministro llegó a dar cuentas, habló... tampoco salió mucho de esa audiencia, aparte que nadie le creyó la versión al ministro. Se le cuestionó... A ver, creo que el cuestionamiento más importante lo hizo Sofía Guillén. En recordar, no le puse atención yo. Recordarle al ministro, digamos, como, ok, ustedes salen a hacer este anuncio, y en teoría el anuncio es para anunciar la nueva política en temas de evasión y elusión fiscal. Que eso es mentira. Para combatirlo. Por cierto. Ese es el mensaje que ellos han sostenido. Y Sofía le dice, pero ustedes no han convocado ninguno de los proyectos de ley que le hubiera permitido, por ejemplo, hacer una mejor investigación en este caso. Entonces, ¿cómo se come esto? ¿Cómo es que ustedes anuncian una nueva política pero no toman medidas teniendo el control de la agenda para hacerlo? Y esto es algo que, recordemos, desde el Frente Amplio, esto viene desde los Panama Papers. Y esto está vinculado con los Panama Papers porque la razón que dio la principal razón que dio la entonces fiscal encargada del caso es que cuando se consultó en Panamá sobre este tema no era delito allá hasta el 2019. ¿Por qué el 2019? El 2019 es el año en que estallan los Panama Papers y a raíz de eso fue que Panamá hizo las reformas legales. Panamá dijo, mira, si somos un paraíso fiscal, vamos a tener que cambiarlo. Exacto. Entonces, esto viene desde entonces y desde entonces hay proyectos en corriente legislativa para
tratar de frenar o aumentar la capacidad de Hacienda de atender estos casos de evasión y elusión fiscal. Hay otro tema ahí también con lo de Panamá, y es que entonces Jonathan Acuña le dijo, bueno, no se puede con el convenio de asistencia legal, penal, porque en Panamá no era delito, pero también hay uno administrativo. Sí, pero y resulta y acontece que tampoco va a ser posible porque ya prescribió en Costa Rica. El caso administrativo, o sea, por la vía administrativa en el Ministerio de Hacienda ya está prescrita. Bueno, sí, porque estos casos son antes del 2019. Claro, entonces uno dice, ¿por qué antes del 2019? ¿Y qué ha pasado desde entonces? Pasó que Panamá cambió la ley, entonces lo más probable es que lo que se estaba haciendo se dejó de hacer porque ya no era legal de aquel lado y claramente... a ver, los paraísos fiscales lo son justamente porque tienen estas facilidades. Correcto. Pero bueno. Así es. Y bueno, el Anogui también, ¿qué fue lo que más...? A ver, partamos por el inicio, el famoso afiche de la conferencia de prensa. Para nadie es un secreto, y de hecho todavía está publicado, que el primero que publicó ese afiche con la convocatoria de la prensa fue Juan Diego Castro, con el logo del Ministerio de Hacienda, con la línea gráfica del Ministerio de Hacienda, y decía megacaso. Hay gente que se burla de que uno le preste tanta atención al tema del plural o el singular en este caso, pero es que, a ver, es que la hipótesis es que esto es otro ataque encubierto a un medio de comunicación, le hace serio hoy. Correcto. Porque si lo hacen directo, obviamente la sala constitucional les patea el trasero. Entonces, sale megacaso. Ahora también... ¿Cuál era el megacaso de los 3 que se anunciaron ahí? Eso es lo que iba a decir yo. Los otros 2 casos que se anunciaron parecen ahora más bien ser relleno. Exacto. Relleno para que no se viera como un ataque directo a una persona vinculada a un medio de comunicación que está en contra del gobierno. Ajá. Entonces ahí está el tema del afiche. Luego, lo que dice Nogui es, pero es que en la página de Facebook mandamos el megacasos. Correcto. Sí, pero Juan Diego Castro mandó el del individual y los medios de comunicación recibimos el individual. Sí, usted puede haber publicado misa en su página de Facebook. Inicialmente salió megacaso, pues después fue que se cambió a megacasos. Lo que pasa es que luego entonces dice, sí, pero es que nosotros no hicimos ese afiche. Entonces, con justa razón, Vanessa de Paul Castro entonces le dice, pero entonces usted ya ordenó que se investigue quién está usando la línea gráfica del Ministerio de Hacienda. Y el señor dice que no. Obviamente no lo va a hacer porque está mintiendo. Porque nos gobierna Juan Diego Castro. Bien lo dijo Laura Chinchilla. No lo va a hacer porque está mintiendo. Ese afiche salió del Ministerio de Hacienda. Correcto. Vea lo que es la cosa. Ahí bueno, es que no está... A los ministros no los interpelan bajo juramento. No. Bueno, no son comisiones de investigación. No son una investigación propiamente. De hecho, aquí, en este país, debería valorarse, la propia Asamblea debería valorarse, crear el ilícito penal de mentirle a la Asamblea Legislativa, como está en Estados Unidos. El problema es que ellos se mienten cada rato, entonces se verían implicados. Ellos mismos se mienten a sí mismos en cada... No, pero es que ellos tienen inmunidad constitucional irrenunciable para decir lo que quieren, aunque sea falso. Por eso Pilar Cisneros miente tanto. ¡Wow! No, estamos violentos hoy. A ver, eso no es una mentira. Es un hecho incuestionable y bien documentado. A Pilar le encanta mentir. Le cuestionaron el tema de la denuncia anónima. Esto fue Dani Vargas y Katia Rivera, los de Liberación. Denuncia anónima cuando todos sabemos que fue Juan Diego Castro, y ellos mismos se lo dicen. Dani Vargas va más allá y dice, bueno, a ver, pero ¿qué tanta credibilidad le dan ustedes a las denuncias anónimas? Porque hipotéticamente hablando, un abogado loco va y se inventa unos pantallazos, saca unos pantallazos y lo manda como denuncia anónima y ustedes le dan toda la credibilidad del mundo. Y entonces Nogui explica, bueno, no, nosotros hacemos una revisión, valoramos la pertinencia. Ahora te pregunta doña Katia, dice que sí hubo un informe técnico, digamos, del Ministerio de Hacienda sobre este caso, que dice que hubo evasión fiscal y que por eso es que lo mandan al Ministerio Público, porque ya no lo podían perseguir internamente, pero que sí había habido evasión fiscal y que por eso lo mandan. Pero entonces, al mismo tiempo, Nogui le preguntan, ¿usted puede asegurar que el BCT, bueno, que la empresa investigada en este megacaso cometió fraude fiscal? Y dice, no. Pero al mismo tiempo el señor está súper convencido de que las investigaciones que hacen en el Ministerio de Hacienda sobre este tipo de casos complejos, que solo los hacen 2 personas,
son súper investigaciones bien hechas y que entonces el hecho de que la fiscalía desestime 2 de cada 3 es culpa de la fiscalía. Sí, pero bueno, ahí también, aprovechando, Katia Rivera, me parece que fue Katia Rivera, le cuestionó, o alguien le cuestionó la filtración de información sobre el BCT. El ministro se sostienen que no fueron ellos, a pesar de que una nota que salió en el Mundo CR decía, y fue la primera que salió, decía que fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron que se trata de Leonel Baruch. Y a ver, y aquí nos estamos pidiendo saber quién fue la fuente. Falta, ¿no? Yo no tengo por qué creer que el medio de comunicación mintió al decir que fue el Ministerio de Hacienda. O que una fuente del Ministerio de Hacienda. Especialmente siendo que es un medio ahora aliado al gobierno. Con mucha menos razón tengo por qué creer que mintieron. Correcto. Pero el ministro da a entender que mintieron. Niega que haya sido de su ministerio donde salió la información. De hecho, él incluso llega al extremo de decir, nosotros no vimos ningún tipo de detalle. Ante pregunta de la periodista María Ciudad de Diario Extra de si era el BCT, Nogui Acosta responde en el minuto 21 con 11 segundos, ya me lo memoricé, de esa conferencia de prensa, es un banco privado. Se lo han ganado con un banco, dijo. Sí. En fin. Y además, a ver, la respuesta correcta ante esa pregunta de María Ciu era, no podemos dar detalles porque eso está... No puedo confirmar ni negar No puedo dar detalles porque por el artículo 365, 64 del Código Procesal Penal, esa información es confidencial. Esa era la respuesta correcta. Correcto. Y no la dio. ¿Qué más de la audiencia? Nada más, no dejó mucho más. Eso fue. No le creyeron. No le creyeron, pero no veo... No le creyeron. Ahorita hasta una moción de censura hacia Nogui Acosta por este tema. No, porque yo creo que ahí sí se vería. Creo que lo van a dejar pasar. Ellos están viendo el timing que no tuvo Pedro, el de Liberación, con el proyecto para Pedro Rojas. Ajá. Ahí sí están midiendo el timing de que una moción de censura en este momento se vería como una defensa directa a Leonel Baruch, a Cereo y al BCT. Entonces sí tienen que cuidarse con eso. Me imagino que van a esperarse a que la probabilidad en estos 3 años que quedan de gobierno, si es que Nogui sigue ahí, el caso efectivamente se desestime en firme. Y que para que cuando se desestime tomar acciones. O que prospere primero la denuncia que presentó Leonel Baruch en contra de los jerarcas de Hacienda, que haya una condena al Estado a pagar indemnización por daños al honor. Eso no va a pasar en estos 3 años, digamos. Eso... O sea, sí, es muy poco probable, pero digamos, imagino que hasta ese momento meterían una moción de censura. Correcto. Entonces eso es todo con esa interpelación. Pasemos al siguiente tema. El día de ayer estaba agendada continuar con la discusión para la Defensoría de los Habitantes. Durante esta semana se movieron cosas. Liberación salió a confirmar que le retiraba su apoyo a Laura Arguedas por considerar que era inviable conseguir el apoyo suficiente. Que los demás eran unos miserables por haber puesto por encima la militancia partidaria de Laura por sus currículums y que por eso entendían que no la iban a escoger. Palabras más, palabras menos. Voy a omitir mis comentarios. Pero bueno, reinició la discusión con muchos recesos, lo cual ya avisaba que algo estaba sucediendo. Y los recesos a veces pueden ser triviales, pero quienes los piden es lo que dice algo está ocurriendo. Algo está ocurriendo. ¿Quiénes los pedían? Pilar Cisneros, Eliezer Feinsack, Daniela Rojas, los jefes del oficialismo. La República pidió recesos. Me parece que también, los jefes del oficialismo, sí, porque fueron 4 de 15 minutos. Se gastó una hora de plenario en recesos. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, que apareció una nominación, había una figura de consenso que al parecer estaba reuniendo los apoyos suficientes para llevarse la elección. ¿Quién es? Bueno, se trata de... Katia Rodríguez Araica.
Correcto, ella es funcionaria de la Defensoría de los Habitantes desde el 2016, si no me equivoco. Desde trabajó 2016, sí. del 16 al 22 como defensora de la niñez y adolescencia. Directora de Niñez, Adolescencia y Juventud. La dirección de... Y del 2002 a la actualidad es, del 2022. es la directora de la Defensoría de la Mujer. Que es una oficina dentro de la Defensoría de Del los Habitantes. 2010 al 2016 fue la Directora General de Migración y Extranjería. Correcto. Ahora... Es abogada, notaria pública, especialista en Derecho Público, tiene una maestría, tiene estudios avanzados en una maestría de Derecho Público con énfasis en Derechos Humanos y una maestría graduada de honor en Gerencias Políticas y Programas Sociales. Correcto. Ahora, como habíamos dicho hace tiempo, era necesaria una tercera figura para alcanzar, digamos, para tratar de salvar esta situación de que no quedara Eric Ulate, digámoslo con nombres y apellidos. Exacto. Y bueno, doña Katia Cambronero fue la que la que presentó formalmente el nombre. Subjefa de fracción. La subjefa de fracción del Liberal Progresista, fue la que presentó el nombre, respaldada inmediatamente por don Jorge Dengo, que fue el que presentó el currículum de esta candidata, y después recibe el apoyo de Liberación Nacional y del Frente Amplio, lo cual suma nada más 27 votos. Ajá. Entonces, si solo habían 27 votos, no existía razón por lo cual el otro lado debería estar preocupado. Lo que pasa es que los chismes dicen que hay rompimientos en bancadas. Los corrillos de pasillo. Hay rompimientos, según dijo Cere hoy, me parece. El apoyo de Eric Ulate en el PUSC se rompió, pero no dijo de quiénes ni cuántos. Correcto. Ahora... Pero ya con que fueran 2 o 1. La votación está tan cerrada que 2 de cualquier bancada de las que estaban del otro lado vuelcan la elección. Y al parecer, cuando uno ve, los recesos que pidieron, y 2, la forma en que habló cada una de las personas que participó, claramente... Era un discurso derrotista. Del lado conservador había un discurso derrotista. La sesión no pudo llegar a votarse, entonces el tema quedó abierto, lo cual abre la posibilidad de que del sector más conservador estén buscando otra candidatura para sustituir a Eric Ulate y ahora presentarla en contra de doña Katia Rodríguez. El tema es que no quede Eric Ulate, pero que tampoco quede alguien tan nefasto como Eric Ulate. ¿Qué es lo que pasa? Que Nueva República, Fariso Alvarado dijo es que ellos no van a votar por nadie que no sea prohibido. Correcto. Entonces ahí ya entran, digamos, con esos tacos de frente, no vamos a negociar, este es el mínimo, digamos, para nosotros, y ahí no vamos a ceder. Ese es el único tema que tienen. Ajá. Resucitado recientemente. Pero bueno, ahora recordemos un poco el proceso. ¿Por qué es que pueden hacer esto? Bueno, porque la comisión de nombramientos, y esto lo he dicho 1000 veces, es una ficción que tiene la Asamblea Legislativa, cuyo trabajo, a pesar de que uno puede decir que dedican mucho tiempo y que hacen un trabajo muy riguroso, el cual yo diría no lo hacen. Y eso es nada más la gente tratándose bien para no herir susceptibilidades, pero el trabajo de la comisión de nombramientos, la metodología es un asco. No solo es mediocre, sino es caprichoso, porque para cada proceso definen una metodología propia y cometen algo que a mí, me parece una tontera, y es que tratan de vestir en un velo de objetividad algo que es completamente subjetivo. Entonces, por ejemplo, dicen, vamos a asignarle una calificación a la entrevista, como que si por ponerle un número tuviera algún grado de objetividad que no tiene una calificación que no deja de ser meramente subjetiva. Yo no sé quién decía hace algunos días en algún programa que escuché esto, que lo que deberían hacer es valorar los criterios objetivos del currículum, requisitos y demás, y después que lo subjetivo se quede subjetivo y que cada diputado tenga que decir, bueno, yo quiero por estas razones, y no haya que ponerle una nota, digamos. Pero aún así, todo el trabajo que hacen es completamente trivial, seamos sinceros, no tiene ningún valor legal ni real en el proceso. No es vinculante. Y no es vinculante para la Asamblea Legislativa, para el plenario legislativo, que puede hacer esto, justamente, llegar, presentar un nombre que cumpla con los requisitos, que haya aceptado la candidatura, y que el plenario lo elija. Eso es posible dentro del sistema que tenemos actualmente. En realidad estoy seguro si que haya aceptado la candidatura es un requisito per se. Solo que no hemos llegado al extremo nunca de que la Asamblea haya nombrado a alguien que no quiera
Bueno, puesto. Yo creo que tiene que ser un requisito, porque no lo pueden forzar a estar en un puesto. Y no, si te nombran simplemente, no quiero el puesto, renuncio. Bueno, sí. No vas a la juramentación. Correcto. Sí, te pueden votar y vos decís no lo acepto una vez votado. Sí. Sería una situación muy extraña. Pero bueno. Hablaría muy mal de la asamblea hacer eso, además. Lo duda. Ahora hay que decir, porque siempre hemos criticado además, esto en el pasado y yo creo que hay que ser sinceros. No estamos en una contradicción. Yo no estoy en una contradicción, pero lo que sí es importante señalar es... yo quiero recordar la situación pasada, porque la asamblea anterior, cuando eligió a Catalina Crespo, terminó eligiéndola por no salirse de la terna. Y por no buscar otra situación, otra candidatura de consenso. La situación es distinta porque me parece que ese proceso ya había quedado cerrado, o sea, ya se había cerrado el proceso cuando hubo cambio de asamblea legislativa y la nueva asamblea, digamos que heredó esa terna. Y al heredar esa terna, dijeron, bueno, no nos vamos a salir. Ahora, para mí algo que cambia las cosas entre lo que pasó en ese momento y lo que pasa ahora, es que ahorita tenemos voto público. Entonces, digamos que se presente un nombre y no sepamos quién votó por quién fue el que lo eligió, es una situación distinta a que se presente un nombre y todos tengan que dar la cara si le dan ese voto. Digamos que no era lo que pasaba antes. Entonces, para mí, el que ahora haya votación pública cambia el contexto de las cosas, porque vamos a saber, sí, el nombre se presentó en plenario, pero vamos a saber quiénes fueron expresamente los que apoyaron ese nombre. Y además, la diferencia, digamos, que ocurrió cuando en la anterior asamblea quisieron colar a un magistrado que no había concursado en nombramientos, es que nadie presentó su candidatura. Nadie se levantó a decir, vean, a mí no me convence ninguno de los que sacó nombramientos, ni ninguno de los que mandó currículum a la comisión de nombramientos para este concurso. Yo quiero postular a esta persona, estos son sus atestados, este es su nombre. Sí, nada más apareció un nombre en la boleta. Nada más cuando estaban contabilizando los votos. Tal persona obtuvo tantos votos. ¿Y quién carajos es? Ajá. Okay, sí, es muy diferente a lo que hizo ayer, que fue presentada ella por doña Katia Cambronero y por don Jorge Dengo. Es súper diferente. Correcto. Y además, digamos, o sea, de hecho habíamos hecho la advertencia aquí, a ver, no cometan el error que hizo la asamblea pasada. Presenten el nombre. Correcto. Ahora, situación complicada, porque claramente hay resentimientos en la bancada liberal progresista. Sí, fue evidente, por este tema. Recordemos que... Primero, antes de que se presentara el nombre, Gilberto Cruz hizo uso de la palabra. Y de viajes se le notaba hostil. A ver, él se sienta a la par de... Se notaba el enojo. Ahora, hay que recordar que... Entonces ahí es donde uno decía, pero ¿por qué brincas si el suelo está parejo? Eric Ulate es el bestie de Gilberto, así es como es conocido. De hecho, Pilar Cisneros en su intervención dice, sí, es que la única cosa por la que quieren votar en contra es porque es amigo de Gilberto. Correcto. Y uno, entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas. Gilberto, liberal progresista, es quien ha estado también detrás de este nombramiento. Y entonces, que sea desde su bancada, desde donde viene el otro nombre... es una situación complicada para la fracción. Lo sienten como una traición. No deja de ser incómodo y yo creo que tiene más valor lo que están haciendo tanto Katia Cambronero como Jorge Dengo. De hecho, es hipócrita que él y Luis Diego Vargas, Luis Diego Vargas es correcto, el otro liberal progresista, digan que esto es una práctica de la política tradicional de la vieja. Uno, en eso, a ver, de que es una práctica recurrente, lo es. De hecho, el diputado liberacionista Luis Fernando Mendoza listó los casos Qué terrible. O sea, yo no entiendo. Esta gente debería a veces aprender a callarse. De hecho, a mí me sirvió que listara eso. Más bien, creo que le agradezco por haberlo hecho. Yo no estaba al tanto de que habían sido tantos. Nada más me recordaba de Chucky. Lo que pasa es que lo que él no menciona es que esos otros que se nombraron ahí era cuando la comisión de nombramientos no existía. ¡Ay, qué cabrón! El único que no pasó por la comisión de nombramientos así fue Chucky. Ay, porque ahí hubo concurso cabrón. Y se lo saltaron. ¡Qué cabrón! Eso no lo sabía. Claramente. Y nadie se dio cuenta tampoco. Los que nombró eran nombres muy viejos, digamos. Desde que existe la comisión de nombramientos, estas cosas... yo creo que ha pasado en alguna otra ocasión, pero el que yo tengo presente es el de Luis Fernando Salazar. Que además no es el mejor ejemplo que yo pondría, digamos. O sea, con todo respeto, no es... digamos que mi referente en temas de la sala constitucional. Hay mejores ejemplos.
Pero bueno, más allá de eso, aprender a callarse de vez en cuando. Lo otro gracioso fue, por supuesto, Pilar Cisneros sale a decir que se han dicho mentiras sobre Eric Ulate y dice... para defender a Laura, ella se olvidó que Laura ya había retirado. Sí. Y dice como, y es que aquí dicen que es el candidato del gobierno y no lo es, y procede la jefa de bancada del oficialismo a hacer una defensa de ese candidato, lo cual es como, pero entonces sí es tu candidato. Si lo estás defendiendo a este nivel es porque lo es. Pero bueno, al final, a pesar de que el presidente de la Asamblea Legislativa decidió extender la sesión 1 hora, lo que molestó a Fabricio Brown, para recuperar el tiempo. Y aquí recordemos, la presidencia de la Asamblea, bueno, del plenario, porque es quien la está ejerciendo en su momento, tiene la potestad de levantar la sesión. No puede levantarlo antes de las 6, pero puede extenderlo lo que le dé la gana. Lo que considere. Y hasta que se rompa el quórum, digamos. Y así le respondió Ron Rodrigo a Fabricio. Claro, ahora lo cierto, y donde hay que darle la razón a Fabricio, es que claramente eso no es una práctica común. Ahí están esperando que sea las 6 para salir todos corriendo. Pero bueno. Es que no es común, menos para un jueves. Exacto. No es común que estén todos un jueves. Exacto. Pero bueno, cosas que pasan. Al final no Pero sí, pero me dio mucha risa porque Rodrigo Arias literalmente le dijo: es potestad de la presidencia, el artículo tal. Es potestad. Respete mi decisión. Sí. Y tiene toda la razón. Él está haciendo el ejercicio de su potestad. Palabras más, palabras menos, le dijo: puedo hacerlo, quiero hacerlo, siéntese y cállese. Exacto. Si quiere romper quórum, salga y le quito la dieta. Básicamente. Ok, no se logró llegar a la votación. Parece que el lunes no se va a lograr votar porque el lunes hay sesión extraordinaria, porque es en la mañana, porque en la tarde tienen una presentación. En la tarde tienen una reunión con el secretario general de la OCDE. Eso, exacto. Entonces, ¿en la mañana van a conocer el tema o estaban convocados para otro tema? No sabemos. No, en la mañana tienen plenario. Sí, pero en el plenario... No, el acuerdo es que todas las sesiones siguientes al jueves son sobre el mismo tema, pero dudo mucho, digamos. Que les dé tiempo. Que les dé tiempo, bueno, sí. No sé, no sabría decirte. Pero bueno, ya hay que ver, a ver si la nominación se sostiene el fin de semana. Ya empezaron los ataques a la candidatura de doña Katia Rodríguez. Que es pro aborto, que tiene denuncias presentadas en su contra. Sí, lo usual. A mí una de esas denuncias las presentó Catalina Crespo. Ajá. Y doña Katia fue una de las directoras que había firmado la carta para pedirle la renuncia a Catalina Crespo. Correcto. De hecho, al parecer hay una denuncia de Catalina Crespo en contra de ella por acoso laboral. Yo no sabía que uno como subalterno podía acosar laboralmente a su jefe. Se puede. Eso resultó ser nuevo para mí. Pero sí, resulta que Catalina Crespo la denunció por supuesto acoso laboral, cuando la realidad es que Catalina nunca le dio un permiso con goce de salario ni nada a Katia Rodríguez. Pero naturalmente el candidato de los conservadores está tambaleándose porque... Ya se cayó. Bueno, a ver si los rumores de pasillo son ciertos, ya perdieron la elección. Y estarían este fin de semana buscando a alguien para intentar recuperar a quienes se le fueron. Para repetir la movida, llegar al plenario, presentar otro nombre, a ver si consiguen el apoyo suficiente. Hay que ver si se sostiene y qué se sostiene. El mejor escenario posible para los que están apoyando la candidatura de Katia Rodríguez era que se eligiera el mismo jueves. Agarrarlos sin margen de acción. Ellos mismos evitaron eso por hablar tanto. Y todo bien, yo entiendo que había que justificar el voto y había que presentar, pero es que hablan más de la cuenta, digamos. Les falta a veces ser concretos. Decir las cosas al punto y no darle tantas vueltas. Había una lista de 15 personas apuntadas para hacer uso de la palabra. Sí, pero se pudieron haber retirado varios. Varios lo hicieron y aún así no alcanzó el tiempo. Porque luego fueron los del otro bando los que empezaron a hablar. Claro, sí. Así funcionan estas cosas. Digamos, sí, está bien. No puedes quejarte si vas a hacer lo mismo. Está bien, pero lo que me dijeron es... A ver, como que peligra la candidatura de Katia por lo que se reveló a último minuto el jueves. Yo no creo que peligre. Me dijeron que no porque... O sea, sí investigaron a la persona. Y no fue la única que valoraron. Sí la investigaron, vieron esas denuncias, están al tanto de ellas, las estudiaron y consideraron esto es... popó.
No es relevante, no la vamos a no apoyar por eso. Vamos a votar por ella a pesar de eso. Correcto, pero bueno, como dicen en la asamblea, nada es real hasta que sucede, entonces habrá que esperar, pero bueno, hay esperanza. Pasemos al siguiente tema, el cierre de las sesiones extraordinarias. Dejamos de lado, nada más voy a mencionarlo. Esta semana se concretó el entierre del acuerdo de Escazú que sabíamos que iba a pasar. Y hubo polémica por todo, se pelearon entre diputados, entre fracciones, no vale la pena. Ya sabíamos que ese era el desenlace. De hecho, ya estaba archivado desde el miércoles que interpelaron a Nogui. Del martes, sí. Bueno, sí, porque aquí, a ver, este era un tema que podemos mencionar. El acuerdo de Escazú fue presentado el 1 de febrero del 2019. Entonces, Rodrigo Arias interpreta las mociones de plazo cuatrienal se tienen que votar antes de que se venza el plazo del expediente. Así lo dice el artículo 119. Es literal. Ahora, el presidente interpreta que el plazo se vence el 1 de febrero, lo cual es un error porque los plazos se vencen el día antes, nunca el mismo día, porque el mismo día ya estás en 4 años y un día. Es una extraña interpretación la que estaban haciendo y yo creo que, a ver, la moción no tuvo ningún margen de ser aprobada, fueron como 41 a favor y 11 en contra. Una mayoría... Al revés. ¿Qué? Al revés. 41 en contra de sí. 41 en contra de extender el plazo y 11 a favor. Fue una mayoría abismal la que le pasó por encima al acuerdo. Sí, fue una mayoría calificada. No había nada que hacer, pero incluso si se hubiera aprobado eso, por ser un acuerdo internacional, iba a eventualmente ir a la sala constitucional y la sala podía decir como no, esto se votó fuera de plazo y está archivado desde esa fecha. ¿Cuántos votos en contra fueron? 44. 41, creo. 41. No. Creo que estoy diciéndolo de memoria. Creo que fueron 44. Lo que es que quería ver si había sido la supermayoría especial que dice la Constitución para ciertas cosas, que se ocupan 3/4 partes. ¿Para qué se ocupan 3/4 partes? ¿Vos no sabías eso? Sí, no recuerdo. Yo hice un Cívica 2.0 cuando existía esta sección en nuestro periódico de los tipos de mayoría en la Asamblea. 43. Es cuando queremos ceder soberanía a organismos internacionales. 43 votos es mayoría, supermayoría. La de 3/4. Sí, pero la moción, a la moción ¿cuántos había sacado? No importa. No importa. Pero bueno, eso fue lo que pasó con el acuerdo de Escazú. Ahora sí, pasemos al cierre de las sesiones extraordinarias. Esta semana sacamos 2 notas sobre este tema. El primero es que, sin importar lo que diga el presidente en conferencia de prensa, que por cierto dieron el dato mal, dijeron convocamos 76 proyectos cuando en realidad habían convocado 80. ¿Dónde está el error? No sé, pero cuando uno revisa los decretos de convocatorias en la página de la Asamblea Legislativa, ellos tienen un Excel donde recopilan toda la información. Te doy un consejo hablando de eso. Se eliminan los duplicados y da un total de 80 proyectos. Te doy un consejo hablando de eso. Sí. No dependas de esos Exceles de la Asamblea. ¿Por qué? Porque son muy inconstantes. Entonces, a veces los hacen y ya después, qué pereza, no lo hagamos más. Sí. Pero bueno, estaba actualizado. La última convocatoria fue el 18 de enero. 80 proyectos, de los cuales 12 llegaron a segundo debate. Mucho relleno, hay que ser completamente sinceros. Lo más importante que se aprobó en este periodo de sesiones fue el proyecto de eurobonos y su agenda complementaria. Sí, que era el proyecto de reformar el mercado de deuda interna, me parece. Y el de quitar la doble imposición de impuestos a los inversionistas extranjeros. Era ese, creo. Porque sí, apertura del mercado de deuda interna. De los 80 proyectos convocados, el Ejecutivo se convocó, por supuesto, una mayoría suya, que eran 24, y de esos 24 que son de su autoría, solo 2 fueron aprobados, ambos presupuestos. Presupuesto nacional y el quinto presupuesto extraordinario del año pasado. Lo demás presentado desde este Ejecutivo no llegó a segundo debate ni a primer debate. Porque eurobonos y estos proyectos de mercado venían son del gobierno de Carlos. De la anterior administración. Un dato curioso del que nos dimos cuenta preparando esta información es que de la bancada oficialista solo se convocó un proyecto.
Entonces fuimos a revisar, bueno, cuántos proyectos ha presentado la bancada oficialista como un todo. Y de los 9 congresistas que han presentado proyectos con primera firma, porque Pilar Cisneros sigue sin presentar un solo proyecto con su firma principal. Por lo visto, mucha gente que fue a las barras del público en estos días leyó esa nota porque hicieron varios carteles alusivos al tema. Uno de ellos, si no mal recuerdo, decía: Pilar, los troles no escriben proyectos. Sí, no, ese dato anda dando vueltas desde hace tiempo. Ya había salido a finales del año pasado. Pero bueno, sí, pero lo retomaste. Las y los 9 congresistas que han presentado proyectos, a ver, voy a ser completamente sincero, la mayoría tampoco son como... hay mucho relleno, muchas declaratorias, creaciones de cantones, lo que a Lucho le gusta nombrar como chayotes legislativos. Hay algunas iniciativas interesantes, sustantivas, pero no es mucho. Pero bueno, ni siquiera el Ejecutivo los convocó, o sea, ni siquiera el Poder Ejecutivo considera relevante los proyectos que presenta la bancada oficialista. Aquí lo que hay que ver es si el Ejecutivo la bancada oficialista está metiendo las iniciativas más importantes a través del Poder Ejecutivo y dejando que sean ellos los que se lleven el crédito y nada más meten a su nombre los rellenos. O bueno... ¿Qué es lo que está pasando? La diputada que más proyectos ha metido de fondo es Luz María Alpizar, claramente, la disidente dentro del partido oficialista. Y sí, eso con las extraordinarias. Además... ¿Asistencia? No tengo el dato. Ah, sí lo tengo. Solo un toque. Se convocaron proyectos de los fenecidos Acción Ciudadana y Restauración Nacional, dos del PAC y uno de Restauración Nacional. Al Frente Amplio solo se le convocó un proyecto y era presentado por José María Villalta. De los que ha presentado esta bancada no se convocó ninguno, mientras que al PUSC y al Liberal Progresista se les convocó a cada uno 6 proyectos y a Liberación Nacional 11. La mayoría de aprobados fueron los presentados por el Ejecutivo anterior y por Liberación Nacional, 3 y 3. La lista completa de cuáles fueron esos 12 está en las notas que sacamos, así como en la nota que sacamos sobre los proyectos presentados por el oficialismo están todos los expedientes que han presentado hasta la fecha. La asistencia fue una semana, este mes fue... terrible. Hubo problemas de salud y diversos problemas. Muchos. Digamos, cuando sacamos la lista de quiénes fueron las más ausentes este periodo, 3 de 5. Todas eran diputadas. 3 de 5 tenían ausencias justificadas por los factores, ya sea de salud o de luto, porque estaba incluida justamente Luz María Alpizar, a quien se le murió su padre a inicios o a mediados de este mes. Pero bueno, eso también está publicado en el sitio. ¿Y qué más? De las sesiones extraordinarias. Interesante que apareció Natalia Díaz en conferencia de prensa. La sacaron para defender el periodo de sesiones extraordinarias. Para defenderla de tu nota. Dudo que haya sido por eso. Yo no le doy tanta importancia a lo que hago como para que haya sido esa la razón. Vos tan modesto. Como dije, salió a defenderla mal porque ni siquiera pudo dar el dato correcto de cuántos proyectos convocaron. En fin, ciertamente este periodo en específico es complejo para el Ejecutivo porque el presupuesto quita mucho tiempo y el receso quita mucho tiempo. Aún así, hubo comisiones que tenían tiempo para avanzar proyectos que no se avanzaron. Hubo días en que no había reformas constitucionales que discutir porque no estaban convocadas. Entonces, ciertamente, el uso efectivo del tiempo de la Asamblea no es aprovechado al máximo por el Poder Ejecutivo. No fue lo óptimo y en general las bancadas de oposición consideran que no se sacó el provecho. Correcto. Además, las principales iniciativas del gobierno en este periodo fueron altamente criticadas. Tanto la venta del BCR como distintas reformas. ¿Cuántos segundos debates fueron? 12 aprobados en segundo debate. El año pasado, que fue la primera vez que tuvimos esta... Sí, pero el año pasado fueron 40. Es un mal punto de referencia porque estaban en modo aprobemos todo. No, pero eso fue en el segundo ordinario y fue cuando aprobaron 133.
También, pero desde los últimos 6 meses, la asamblea anterior se dedicó a aprobar todo. Al punto en que era como aprobemos y después corregimos. Pero bueno. Fueron 40. Pero bueno, yo igual no creo en comparaciones cuantitativas. Yo aquí hablo de forma cualitativa de lo que se aprobó y lo dicho. Yo no soy muy partidario de esa justificación porque como vivimos en un Estado de Derecho y donde hay principio de legalidad y donde los funcionarios solo pueden hacer lo que la ley les permite, para hacer cualquier cosa se necesita una ley. Absoluto, claro. Pero... De hecho, Luz Mari, en una intervención en Control Político, me parece, estaban hablando del tema de... No me acuerdo, pero era sobre lo que el gobierno ya había metido un decreto que no sirvió para nada y entonces lo están teniendo que tramitar vía ley. Y entonces Luz Mari hizo un comentario insidioso sobre eso. Ellos tienen absoluta razón. Pero bueno, en fin. Creo que eso es todo. Bueno, Lucho, la diputada de la semana. No dijiste nada, se te olvidó. Te dejo a cargo de esto una semana y se te olvida. Ya la costumbre que no me tomes en cuenta. La diputada de la semana es doña Katia Cambronero Aguiluz, diputada del Partido Liberal Progresista, porque, como ya May mencionó, tanto ella como don Jorge Dengo han sido muy valientes en pues salirse del canasto de la fracción, actuar siguiendo sus ideales y presentaron pues este nombre alternativo que vino a sacudir el proceso de nombramiento en la Defensoría de los Habitantes. Ojalá sigan así. Siempre nos gusta reconocer a los diputados que se salen del canasto de sus fracciones. Yo no diría, no que se salgan del canasto solo por salirse, que se salgan por razones de peso. Y esta fue una razón de peso y es una razón correcta. Es la razón correcta, exacto. Sí. Es una razón de peso y es... No solo que sea una razón de peso, sino una razón correcta. Siendo consecuentes con su propio discurso y valores, y creo que ambos lo están siendo en este caso, tanto doña Katia como su compañero Jorge Dengo. Entonces, la semana pasada reconocimos a don Jorge, justamente porque fue el que anunció que esto iba a suceder. Esta semana le reconocemos el trabajo a doña Katia por comerse este pleito. Por comerse la bronca. Este pleito. Y esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos la próxima semana. Coca-Cola sin azúcar presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios.